Hola, buenos días. Bueno, pues agradecemos a Laura en particular, a su equipo en lo general, a Lina por la invitación. Estamos muy contentas de poder compartir hoy un rato con ustedes, más allá de hacer una exposición, una conferencia. El tema al final es una temática relativamente nueva, ¿no? Que estamos como tratando de construir y pues al final no es que haya ya verdad, no, nosotros no trabajamos con verdades absolutas, creemos que más bien es mucho el cuestionamiento para poder generar más conocimiento y eso que nos permita clarificar las temáticas, los conceptos y con ello obviamente pues mejorar las prácticas que estamos realizando. Entonces, bueno, pues primero decirles que la intención de hoy es más hacer como una especie de taller en donde vamos a poder estar reflexionando en conjunto, donde vamos a hablar, básicamente nuestro trabajo se ha centrado en la conceptualización de proyectos, ¿no? Entonces también cómo más o menos compartir con ustedes cómo ha sido ese proceso, pero en la práctica, ¿no? O sea, que podamos ir haciendo una actividad que nos permita como ir identificando qué elementos se necesitan para poder hacer estas construcciones. Entonces, pues para empezar, queremos proponerles que nos vayamos presentando. Nos gustaría identificar su nombre, de dónde vienen y si usan dispositivos móviles y para qué los usan, ¿no? Porque también al final el tema nos obliga un poco como a reconocer qué tanto estamos familiarizados, ¿no? En nuestra vida cotidiana con estos dispositivos. Entonces, pues, ¿por dónde empezamos? Por acá. Hola, soy Patricia Martínez, de aquí del Museo Nacional de Historia. Y sí utilizo muchas tablets, PCs, Mac y demás. Lo uso desde el asunto de la planeación de la vida cotidiana, la organización del trabajo, para el desarrollo de materiales para mi propio trabajo y para educar a mis 3 pequeños hijos. Hola, buenos días. Yo soy Andrea Martínez, vengo del Museo Frida Kahlo y bueno, en lo personal sí utilizo el teléfono móvil, la Mac, todos esos dispositivos para absolutamente todo y me encantan las apps y las cosas nuevas como ¿cómo se llama? Waze, la del tráfico, que es increíble, y la de la comida y todas, pero creo que en educación en museos nos hace mucha falta fortalecer esto y explotarlo porque los jóvenes todo el tiempo lo utilizan y entonces en lugar de ser una barrera hay que usarlo a nuestro favor, ¿no? Entonces por eso estoy aquí. Buenos días, yo me llamo Luis Fernando, soy del Museo Nacional del Virreinato y pues el teléfono celular, la tableta, pero en teoría el teléfono para hablar, que lo ocupamos para todos menos para hablar. Y la tableta y el teléfono para distraerme solamente, no estoy muy acostumbrado como a aplicaciones y eso, no, solamente música, videos y solamente eso. Bueno, por ahí igual, ya le pasaron el micro. Bueno, si se dan cuenta, hay una diversidad de opiniones, justamente, bueno, además de los usos que cada quien le da, a la hora de externar para qué lo usamos, también develamos un poco una postura, ¿no? Una postura en el sentido de decir, de repente, esto no es, no, como decía Silvana, yo no lo he explorado, ¿no? Por ahí decían, a mí no, la idea no es estar tanto tiempo en eso, hay personas que sí lo usan demasiado y la intención de este día, más allá de validar o no, satanizar o no las aplicaciones, tengo entendido que tuvieron una sesión hace un mes, donde también se planteó, ¿no? Un poco qué es lo que se entendería por nuevas tecnologías, pero por aquí mencionaban, la intención es verla como una herramienta más de trabajo en la que podamos identificar las posibilidades que tendría. Nos vamos a enfocar hoy, como ya vieron en la diapositiva, pues en las aplicaciones, porque justamente por ahí mencionaban también, los niños y los jóvenes están ya con una… a veces dicen, es que ya nacieron con el chip, ¿no? Entonces ya lo entienden muy bien. Pero como al final vamos revisando y vamos a hacer también un ejercicio sobre explorar aplicaciones. La tecnología ha sido, de repente se empieza a mostrar como algo sencillo, porque está
basada de manera muy intuitiva. O sea, hay veces que es como… lo touch a veces nos da como esas posibilidades, ¿no? Como de, no pasan, antes me acuerdo que cuando, bueno, yo soy de la generación que justo hicimos esa transición entre el correo electrónico, las primeras computadoras que había que poner D, I, R, 2 puntos, y que eran unos códigos rarísimos, y de repente vernos ahora con una facilidad para poder, ¿no? Como manejar, y ahora solo con un dedo y un clic y o sea, puedes estar como revisando información de manera mucho más inmediata, justo ahora lo que pasa es eso, de repente el teléfono se vuelve como en esta herramienta básica de ya no solo de comunicación, sino de trabajo. Traes ahí el correo electrónico, tienes chats con gente del equipo de trabajo, investigas ahí, ¿no? Mencionaban por acá, pues de repente algo, yo digo el señor Google, ¿no? Que siempre es como el sabelotodo, y siempre que hay una duda, pregúntale al señor Google porque seguramente lo sabe. Entonces nos ha dado como hay muchas ventajas. Y por otro lado hay muchos cuestionamientos también, hasta dónde realmente nuestra vida empieza como a depositarse en el medio, ¿no? Que bueno, ahí iremos platicando sobre eso. Pero me gustaría saber quiénes asistieron a la sesión anterior. O sea, ¿estaban todos los que están ahora? ¿Podemos levantar nada más la mano? Ok. Con la intención de ir haciendo como una liga en este proceso que van a tener, me parece que en varios meses, me gustaría que por ahí 3, 4 personas nos contaran qué fue lo que hicieron la clase anterior para que los que no estuvimos nos empapemos un poquito. Entonces, no sé quién nos cuenta así de manera breve. Sí, por ahí está el micrófono. ¿Quién dice yo? Ándenles, compártenos, no sean envidiosos. Díganos qué pasó la vez anterior. Su conclusión también de la sesión o de su experiencia de la sesión anterior en cuanto a esto que se está empezando a abordar, ¿no? Por ahí, ¿quién? Acuérdense que aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas, esto no es una evaluación, queremos… A ver, por acá. Sí, claro, la idea es justo que les decía al principio, construir, o sea, habrá algunos que en cuando empiece a hablar una compañera se va a acordar de algo y va a decir, sí, también podemos completar así. Adelante. Bueno, tuvimos 3 ponentes. El primero se dedicó a este planteamiento sobre qué era la interactividad y la diferencia entre interactividad e interacción. Y lo que establecía Manuel Gándara es que la interacción es la que se da entre seres humanos y la interactividad es la que se da entre un instrumento, un dispositivo y una persona. Y esto tendría que ver porque a fin de cuentas en la interacción intervienen de las 2 partes o de manera equilibrada las emociones, la subjetividad. Y en el dispositivo, si bien hay depositada una subjetividad por quienes elaboraron las aplicaciones que contiene este dispositivo, no es, digamos, su respuesta hacia el usuario es limitada, digamos, en tanto pues, las limitaciones que tenga, o sea, se haya desarrollado. Y en función de eso también, bueno, él planteaba de inicio que había que hacerse la pregunta ¿qué tanto necesitamos realmente de las nuevas tecnologías en la aplicación en museos? ¿No? De no dejarnos, de hacer una reflexión en lugar de irnos de corrido y decir tenemos que meter nuevas tecnologías por meter nuevas tecnologías, porque habría que pensar si lo que tenemos que decir se puede decir mejor, ¿no? O más fácilmente o más adecuadamente con el uso de las nuevas tecnologías. Básicamente, bueno, creo que era la primera ponencia que se concentraba en eso. La segunda fue más bien un repaso filosófico de cuáles han sido las concepciones en el uso de las nuevas tecnologías y las formas del conocimiento, y entonces, bueno, nos plantearon varias escuelas, la hermenéutica, por ejemplo, digamos, es más complicado porque era todo un esquema de pensamiento filosófico y de teoría del conocimiento y cómo estaban utilizándose y se habían vertido precisamente en el uso o en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y la tercera trataba básicamente, bueno, sobre la pedagogía, ¿no?
cómo las nuevas tecnologías en un momento dado, si apelamos a la experiencia y a generar experiencias en el sentido no solo de llegar y toquetear e irnos, sino de generar una comunicación, digamos, un proceso de interpretación en los usuarios, entonces estaríamos dando un uso pedagógico a las nuevas tecnologías. Creo que en lo general era de lo que trataba. ¿Alguien que quiera completar más bien lo que están, ¿no? ¿Alguien que diga, se le olvidó ahí o yo me acuerdo de esto? ¿Nadie? Bueno. Muy completo, ¿no? Sí, fue como quedó muy… ¿Tú quieres como…? Sí, no, igual, justo en función de lo que mencionaban de la selección y ahorita que decía Eda, bueno, pues ¿para qué los queremos? También pocas veces a la hora de decidir qué dispositivo compramos, bueno, qué dispositivo elegimos, nos ponemos a pensar para qué lo quiero. O sea, en el caso de los teléfonos, a veces nuestra selección va más por el costo, ¿no? O sea, ¿cuál es el más barato? Y que funcione y que tenga determinadas características, pero pocas veces de verdad nos metemos como a decidir, o sea, en función de, bueno, o sea, lo que requiero para mi trabajo, pero también lo requiero para mi vida personal, pero también lo requiero para no sé qué, ¿no? Y pocas veces hacemos esa reflexión. Entonces, habrá que ver, y aun cuando ya los tenemos, pocas veces pensamos en para qué otras cosas lo puedo ocupar. Entonces, más bien ahorita es una invitación a meternos un poquito a las aplicaciones y ver, porque pareciera que una aplicación solo es para… pues para organizar, ¿no? Pero también tiene como muchísimas otras funciones y vamos a ver de qué va. Bueno, les habíamos pedido que si es que los que traigan apps, o digo apps no, los que traigan iPads y los que traigan smartphones, vamos a primero como identificar cuántos hay y en función de eso vamos a armar los equipos con la intención de que podamos descargar una aplicación, explorarla y sobre eso responder unas preguntas que les vamos a proponer. Entonces, si nos dicen cómo están los dispositivos, ¿quiénes traen iPad? Pues muevan las sillas, siéntense, pónganse cómodos, hagan círculos, tratemos de estar como lo más… Los 4 están allá atrás cerca de la puerta, es 1 al principio, 2 allá atrás, y ahí siéntense, empiécense a formar por círculo para también ver cuántos hay por grupo. Bien. Aquí tenemos en lista 4 aplicaciones. La primera la va a descargar el equipo 1, la segunda el equipo 2, la tercera el equipo 3 y la cuarta el equipo 4. ¿Cómo? El equipo 1 va a bajar Hombre de Letras, el equipo 2 alguna aplicación de tocaboca, el equipo 3 geometría musical y el equipo 4 es así. ¿Vale? Ahora, como son grupos muy grandes, si proponemos, y ustedes también lo evaluarán, nada más subdividan ese equipo ya así como están, para poder trabajar más en cortito, ¿no? Como para que sean menos. Sí. A ver, sí, Melissa por ahí anda. Melissa. Lara, Melissa. Ok, perfecto. Pero no, ¿todos tienen la clave? Es que algunos no se las dieron. Chicos, si ya no logra bajar, júntense con alguien que ya lo bajó, aunque sean 3 o 4 o 5 personas, porque si no nos vamos, estamos como… como que ya necesitamos como agilizar también esto para poder pasar a lo que sigue. Entonces, con los que ya lo tengan de su equipo, júntense por parejas o por tríos, compartan el dispositivo que traen.
O sea, un poco vamos a pensar, y ahorita la invitación sería como meternos a qué es lo que sucede a la hora de introducirnos en las nuevas tecnologías. Y pensar, por ejemplo, esto, que no nos funciona el internet, ¿no? Que a lo mejor hay un espacio que no es tan viable para introducir algunos elementos de nueva tecnología, por ejemplo, decía por acá, el QR. Sí, entonces si pienso en QRs, ¿cómo podrían descargar los usuarios que no tienen, o sea, que tienen teléfonos o por tarjeta y que en ese momento pues, no tienen crédito y entonces descargan una cosa que no van a poder descargar como ahorita, ¿no? O sea, va a quienes no pudieron. O a lo mejor lo que decíamos hace ratito, ¿quién trae Windows? ¿No? O el sistema Windows, no, bueno, sí, pero pensar en que no todas o sea, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones, no todas las aplicaciones se desarrollan en todos en todas las plataformas. Por ejemplo, normalmente las podemos encontrar en iOS y en Android, y Windows es mucho más limitado. Entonces, ¿qué pasa cuando no se desarrollan las aplicaciones, por ejemplo, para Windows? Habrá que considerarlas, no matamos como la cantidad, o sea, cuáles son las que más se desarrollan, Android e iOS, y entonces, pues bueno, los de Windows quedan fuera, ¿no? O sea, hay que ir como pensando un poco qué elementos, a partir de lo que nos sucedió en el ejercicio, hay que considerar a la hora de considerar una nueva tecnología. Que esto no quiere decir que por las limitaciones tengamos que decir, no, las nuevas tecnologías no. Más bien es pensar cómo solucionar o cómo tener presente las cosas, ¿no? Ahorita lo que vamos a hacer, como se dieron cuenta, hicimos un ejercicio de explorar aplicaciones y meternos un poquito al contenido, que es básicamente pues la experiencia que hemos tenido o que hemos desarrollado Edaena y yo justo en la construcción de aplicaciones digitales. Vamos a hablar por equipos de las preguntas, vamos a tratar de hacer la ronda sin intervención, y les vamos a pedir que, si me puedes ponerla, a la hora de que vayan escuchando lo que cada equipo construyó en sus diapositivas, pensar qué son y para qué sirven las apps. Y cada quien vaya haciendo su conclusión o su referente de manera individual, a partir de lo que vayan escuchando, ¿va? Entonces, equipo 1. Equipo 1. ¿Acá? ¿Quién fue el equipo 1? ¿Acá? Sí. Igual si alguien quiere. Por unanimidad. Bueno, a nosotros nos tocó, o sea, vamos a hacer todas las preguntas que estaban. Vamos a dar de corrida por equipos las preguntas que estaban. De manera individual cada quien va a construir esto, pero de acuerdo a cómo lo vamos a plantear la exposición. Bueno, a nosotros nos tocó el lab de hombres de letras, y es que nada más pusimos las respuestas. Bueno, ¿cuál es el tema de la aplicación? Nosotros consideramos que el tema de la aplicación como tal es la creación literaria. El objetivo es acercar al usuario al trabajo creativo de la literatura. ¿Y de qué manera se diferenciaba de un libro? Bueno, pues precisamente en la cuestión de la interactividad, en tener un instrumento que nos permite generar, digamos, un diálogo distinto, que es en cuanto al uso que hacemos del objeto. Se diferencia de un videojuego en que no había una competencia como tal, sino era más bien en el desarrollo de habilidades creativas en términos de la literatura. El nivel de interactividad que encontrábamos era de 5 a 10, es decir, técnicamente no es que tuvieras que tener mucha interactividad, de estar tocando y tocando. Los temas donde se podría aplicar serían la historia, la ecología, la creación literaria otra vez, el arte, en particular decían un tema que era el del cadáver exquisito o el dadaísmo,
porque bueno, curiosamente esta explicación te da una serie de palabras desordenadas y tú las ibas a ir ordenando, pero obviamente no todos la van a ordenar de la misma manera, entonces cada palabra sugiere una idea distinta para cada usuario y eso era lo interesante o lo rico de esta aplicación. Y los niveles en los que creemos que también se puede aplicar este tipo de ejercicios o de experiencias era básicamente a partir de secundaria, de niveles de secundaria y bachillerato, porque ya requerían de un vocabulario mucho más amplio también y consideramos que de una serie de experiencias que no tienen niños mucho más chiquitos, pues básicamente. Vamos a irnos de filo. Equipo 2. Ok, entonces, bueno, en referente a la de la comida, bueno, pues ¿cuál es el tema? Ya lo dijimos, es la comida. El objetivo era identificar tipos de alimentos para cada uno de los personajes, algunos eran personas, algunos eran animales. ¿En qué se diferencia de un libro? Bueno, decíamos, sigue un proceso, es más interactivo, también, bueno, se utiliza mucho menos la imaginación que al leer un libro. Y con un videojuego también decíamos, bueno, lleva menos procesos, también se comentaba que había menos competencia. Como la experiencia, bueno, es divertida, es una experiencia personal. Sugiere procesos mentales, sí, selección, asociación, análisis. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es el nivel de interactividad? Decíamos que era un nivel básico o un nivel bajo de interactividad, es decir, nosotros hacemos la diferencia entre si hay una interactividad constante, pero eso no quiere decir que el nivel sea un nivel alto de interactividad, es decir, es a un nivel básico. No creíamos que hubiera, por ejemplo, una transformación del sujeto, etcétera, siguiendo un poco la línea de lo que se vio en la sesión pasada. Va dirigida a niños, un poco temerariamente nos atrevemos a decir hasta edad, ¿no? Niños de 2 a 5 años, decía aquí, y ¿qué tipo de tema se puede abordar? Y decíamos, pues cualquier tema, el tema es abiertísimo, mientras se tenga el objetivo claro, y precisamente en esta de comida, los compañeros explicarán la otra, se trataba como de relacionar, entonces mientras haya relación de objetos o relación de conceptos, cualquier tema puede entrar. Gracias. Bueno, pues en el mismo tema de la aplicación de tapabocas, el grupo Toca Boca, perdón, nos tocó bajar una aplicación donde, bueno, el orden de las preguntas que nos colocan en la pantalla, la cambiamos, la última, la primera, que va dirigida a niños, nosotros nos traemos a comentar que va dirigida de niños de 2 a 4 años aproximadamente, precisamente, por la dificultad que podríamos hablar de este juego que nosotros bajamos, que es el juego de Toca Doctor. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de la aplicación? El tema es algo referente a lo que es el cuerpo humano. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros platicamos de objetivos generales y objetivos específicos en cada uno de ellos, en donde el objetivo general era el funcionamiento del cuerpo humano en general. En un objetivo específico particular hablábamos de un cuidado del cuerpo humano, aprender a distinguir formas y desarrollar la destreza motriz de los niños en este caso. En la tercera pregunta, que es, ¿en qué se diferencia de un libro y de un videojuego? Bueno, pues un libro es una cuestión de un lenguaje que usa un lenguaje escrito, oral y lineal, y ya en una cuestión de la aplicación usa un lenguaje interactivo, educativo, y en este caso una cuestión en donde no hay una competencia, por eso se diferencia de un videojuego a esta aplicación que estamos ahorita utilizando, o en este caso que bajamos. La cuarta pregunta es, ¿cómo es la experiencia? ¿Sugiere procesos mentales y cuáles? ¿Y cuál es el nivel de interactividad?
Bueno, siguiendo este mismo tenor, la experiencia es una experiencia individual, sensorial y divertida. Sí sugiere procesos mentales en niveles básicos como hacer asociaciones dentro de lo que es o identificar formas. Y el nivel de interactividad es muy bajo, como lo habíamos comentado ya hace un momento los compañeros. Y la última, ¿qué temas se podrían abordar con una aplicación como esta? Y nosotros sugerimos que se puede tomar cualquier tipo de temas relacionados, bueno, con cualquier cosa. Gracias. Bueno, en el equipo 3 bajamos la aplicación de geometría musical. Para nosotros el tema de la aplicación era la música a través de figuras geométricas. Su objetivo era la exploración de la gráfica y los sonidos para la composición musical a través de la creatividad individual, y consideramos que se diferenciaba de un libro porque no te permitía interactuar con el objetivo, cosa que la aplicación sí se podía, que era básicamente armar una composición a través de relacionar figuras geométricas con sonidos, algo que obviamente tiene mucho más interactividad que un libro en donde nada más estás leyendo. Y en el caso del videojuego, pues tiene reglas que te van llevando a un objetivo y que obviamente limitan la creatividad. En el caso de la aplicación, pues no tenías reglas que seguir y era más libre en cuanto a explorar los sonidos y las figuras geométricas. No recuerdo cuál era la 4. ¿Cómo es la experiencia? Pues la experiencia consideramos que tenía muchos estímulos visuales por este asunto de reunir las figuras geométricas con los sonidos y a partir de ahí armar una composición, los procesos mentales, la relación entre la forma, el color y el sonido, y consideramos que era una interactividad media porque bueno, hay otras aplicaciones que te permiten hacer composiciones musicales, pero que cada figura tiene un sonido y tú puedes ir armando, quitando, poniendo y al final escuchar tu composición. En este caso es más bien un trabajo lineal en donde, por ejemplo, los sonidos que ya pasaron no los puedes quitar, sino que más bien conforme van pasando los sonidos tú los vas manejando, pero ya tiene un reel de sonidos que va avanzando y no te permite ni pararte, ni regresarte, ni nada, algo que otras aplicaciones similares sí tienen. En el caso de las aplicaciones que se le podía dar, pues aquí discutimos un poco del asunto de los museos, obviamente a partir de esta aplicación, y consideramos que se puede aplicar a cualquier tema histórico, antropológico que queramos. Por ejemplo, se manejaron el asunto de los libros de coro o de los museos de las constituciones, o en el caso de la galería, que se pudiera aplicar para reforzar este asunto de los sonidos de las diferentes batallas o periodos históricos en cuanto a lo que se maneja en el discurso del museo. Si bien la aplicación dice que es para niños de 9 a 11 años, en el equipo consideramos que puede ser para todo público, desde niños más pequeños, discapacitados auditivos, adultos mayores que obviamente pues requieran de algún auxilio y discapacitados visuales. Estuvimos como platicando las alternativas que se podían dar de nueva cuenta ya en una aplicación de los museos y bueno, pues sería todo. Bueno, aquí 3 compañeras pudimos ver un poco de la aplicación. Es así, consideramos que el tema de la aplicación, al menos en el fragmento que vimos, tenía que ver con la muerte, que el objetivo era reconocer la muerte como una posibilidad inminente. Sobre las diferencias con el libro y con el videojuego, bueno, con respecto al libro se diferencian que pues, es animado principalmente, tiene muy poco texto, y unas ilustraciones muy bonitas, y con respecto al videojuego, en que en un videojuego el sujeto interactúa o controla o participa en las acciones y en este caso al parecer no podías interactuar, ¿no? La experiencia es principalmente visual y sonora. En procesos mentales nos costó un poco de trabajo como pensar en cuáles, pero aquí pusimos atención y discriminación y también concientización de un tema. El nivel de interactividad, pues nula, al parecer. Sobre otros temas que podrían usarse en esta aplicación, pues sugerimos educación vial, también temas históricos o de salud, y el público al que se dirige es niños. Regresamos a la pregunta, ¿qué son y para qué sirven las aplicaciones?
A partir de lo que escucharon y de lo que exploraron, de lo que discutieron, vimos específicamente aplicaciones, ¿no? Entonces, la invitación es 3 personas que nos pueden compartir desde esta hora y media que llevamos con todo este proceso, qué son, que nos pueden compartir qué son y para qué sirven las aplicaciones. Bueno, pues yo lo fui apuntando aquí, yo digo que las aplicaciones son herramientas digitales y que sirven para simplificar procesos, resolver asuntos cotidianos, para familiarizar con diversos temas y para entretenimiento. Son como los usos que yo. Para mí una aplicación es un instrumento que a través de estímulos sensoriales procura el ejercicio de habilidades y proporciona experiencias diferenciadas según el usuario. Sirve para ejercitar y estimular procesos mentales que, dependiendo del objetivo de la app, entretiene, proporciona información, refuerza conocimientos previamente adquiridos y estimula los sentidos y la creatividad. Pues para mí una aplicación es una herramienta la cual contiene una diversificación de temas, generalizando una habilidad mental, relacionando información, temas específicos, aplicando de una manera interactiva, sensorial, entretenimiento y un desarrollo de creatividad individual, en la cual se explora libremente la libertad de pensamiento individual y sensorial que se puede practicar de una manera didáctica, de retención de conocimientos, aprendizajes llamativos y de una conciencia según el usuario, y reforzando cada uno de los conocimientos adquiridos y que posteriormente pueden ser aplicados en la vida cotidiana. ¿Qué tal? Ya vemos como bastante contenido. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Sí? Ok. Bueno, aquí en consenso con unos compañeros, nosotros comentamos que las apps son, que las apps son herramientas tecnológicas digitales que con el avance de la tecnología prácticamente se convierten en indispensables para la vida cotidiana, como la vida laboral, la vida personal y en temas específicos para facilitar algunos procesos. Muchas gracias. Como nos pudimos dar cuenta, digo, y además con estas conclusiones que ahorita nos compartieron los compañeros, a veces pareciera que hablar de nuevas tecnologías o de la tecnología en general es trasladar un contenido a un dispositivo, a un soporte, a alguna plataforma tal cual como lo conocemos y ¡fum! Y pareciera que nada más vamos a dar play y ya se va a mover todo y entonces ¿no? Resulta que no hay ninguna diferenciación entre un libro, un videojuego, ¿no? Pero un poco la intención de meternos acá es meternos un poquito más allá e ir un poco más allá y meternos en la cuestión de los contenidos. ¿Qué hay detrás de una nueva tecnología? ¿Cómo se puede construir algo y usar las nuevas tecnologías para mostrar de diferente manera? Hay una pregunta en la que ustedes estuvieron trabajando, es ¿qué diferencia, cuál es la diferencia, cuál es la diferencia con un libro y con un videojuego? No es porque una sea más que la otra, no, más bien porque cada una tiene un fin diferente, una finalidad y un objetivo diferente. Y un poco acá es, a veces lo que hemos digo, en la experiencia, lo que vemos es que estamos como empecinados en pasar un contenido de un libro a otra plataforma y entonces no hay una diferenciación clara y daría igual si nos metemos a un libro que si nos metemos a una aplicación, porque a lo mejor no tenemos tan claro cuál es la potencialidad o el objetivo que buscamos a la hora de incorporarnos en las nuevas tecnologías. Y en este lado, ¿cuáles son las lógicas de relación que se establecen a partir del uso de estas plataformas? Y empezar a mirar desde los museos, desde los contenidos que tienen los museos, cuál sería la pretensión de ocupar una nueva tecnología
Y bueno, desde ahí, ¿cuál sería la diferencia de esta frente a la diversidad de opciones que existen? Eda hizo una anotación de algunas conclusiones. ¿No? ¿Tienes algo por ahí? Igual que quieras compartir, o nos vemos directo al… Bueno, o sea, se ve, bueno, a la hora de estar escuchando los resultados, que al final no sabemos qué tanto, hablábamos al principio de para qué usaban los dispositivos móviles, y la mayoría hacía relación o referencia a las aplicaciones como un asunto de si bien una herramienta digital, pero que ayudaba en la organización familiar, en las actividades cotidianas, ¿no? Entonces, un poco también la idea de mostrar otro tipo de aplicaciones es ver que hay otras posibilidades de abordar temas que al final están vinculados con lo que se realiza también en los museos, ¿no? Que tiene que ver con a lo mejor cuestiones literarias, a lo mejor allá ya mencionaban que podrían incorporar, o sea que sí le vieron también una funcionalidad, ¿no? Dentro de la actividad que realizan. Y me llamaba la atención que las chicas que hacían la referencia de esa sí, tiene que ver con lo que decía Mónica, cuando nada más trasladamos un libro y el hecho de creer que solo por tener el libro digitalizado estamos generando interactividad, ya vimos que no sucede, ¿no? O sea, la mayoría, a veces hay muchas opciones que se venden como interactivos, y al final el nivel de interactividad, las posibilidades que dan de relacionarse con él como usuario son muy limitadas. Entonces, bueno, de ahí como tener también, como ir abriendo como este ojo, ¿no? Como más analítico sobre las opciones que tenemos también para construir. Y en el caso de Tocaboca también como decían, bueno, pues es un asunto también como que puede ser más didáctico, ¿no? Más informativo. No hay una guía tal cual, pero vamos, como que esta selección y estas asociaciones que van permitiendo que el mismo usuario pues vaya, ¿no? Como deliberando ciertas cosas. En el caso de también mencionaban en geometría el lenguaje que se maneja en las aplicaciones no es lineal, ¿no? Bueno, en el caso del libro sí, porque era como un asunto como muy de, ¿no? Como los libros que tenemos en el cotidiano. Y la invitación es a ver también a las apps como esas posibilidades de construir y de generar lo que no se nos ha imaginado, ¿no? O sea, más bien lo que hemos imaginado que no hemos podido concretar, es decir, cómo la idea tan solo decir, ¿te imaginas que hubiera la posibilidad de estar ahorita en el Louvre, en el Museo de París o en la Capilla Sixtina? A alguien se le ocurrió eso y ya existe a partir de de la tecnología, a partir de una liga de internet podemos acceder estando aquí y explorarla, ¿no? Desde este lugar. O la otra, ¿te imaginas poder, no sé, ¿no? Poder, incluso los programas que existen ahora, ¿no? Poder transformar las fotografías, eso antes era impensable y ahora podemos transformarlas porque existe el Photoshop, porque existen otros programas que nos permiten modificar. Entonces también estas posibilidades que tienen las aplicaciones creativas, ¿no? Por ahí mencionaban también algo por aquí sobre estas posibilidades creativas que tienen las aplicaciones. Sí es una herramienta didáctica, pero también es una posibilidad de crear lo que no está todavía en nuestra realidad, ¿no? Y eso implica también meterse de repente con asuntos de programación. Nosotros a veces hemos puesto en jaque a los programadores porque les decimos, a ver, es que queremos que se mueva una silueta y el niño pueda elegir en qué momento se mueve y hacia dónde se mueve, porque queremos que explore el movimiento de la danza. De repente abordar danza en una aplicación, en una plataforma digital es muy complejo, porque al final la danza tiene que ver con el cuerpo, con lo visible, ¿no? con lo tangible. Entonces, cómo también nos obliga pues a pensar las posibilidades. Siempre son retos en poder hacer estas asociaciones de cómo podemos hacer que el usuario tenga una experiencia distinta.
la experiencia, o sea, son como de las cosas que ahorita vamos a dar continuación de cómo podemos construir también a nivel de proyecto digital, si vamos pensando como en ciertos aspectos. Ahorita ya hicieron la exploración de los temas, ¿no? de la manera de cómo se interactúa, de a quién están dirigidos, que obviamente eso nos determina como la concreción como de las cosas. Pero bueno, aquí vamos si quieres vamos a la otra y al final cerramos con esta para que podamos como… Entonces, bueno, este ejercicio que tienen aquí, evidentemente se los vamos a compartir. Es una invitación a que por equipos, por museos, ¿no?, se reúnan y puedan plantear pues esto, ¿no? Primero, pues, ¿qué tema, no? Bueno, obviamente sí, ¿qué tema? ¿Qué tipo de contenido? El orden a veces puede variar, por ahí decían primero, a lo mejor para uno primero tiene que definir a quién le quiere llamar, a quién le quiere hablar, qué le quiere decir, qué tipo de contenido quiero abordar. Si es varias de las cosas que mencionaron aquí, ¿no? Hay asuntos, contenidos que al final muchos de ustedes se manejan también en esa medida en sus espacios de trabajo, definen una actividad, un contenido y dicen, bueno, me interesa informar, me interesa que puedan como explorarlo desde el juego, que sea más lúdico, me interesa que sea educativo o que sea, ¿no? O sea, como que ustedes ahí más, o es solo informativo. Luego, bueno, ¿a quién le voy a hablar? Con el punto de significación nos referimos a que tenemos que vincular a partir de a quién le estoy hablando y lo que le quiero decir, ¿qué relación tiene eso que yo quiero decir con la persona a la que le voy a hablar? Si es un interés personal, individual y solo mío, va a ser difícil que el que al que le voy a dirigir se involucre, porque al final pareciera más una cosa, ¿no?, como más, digamos, como egoísta y personal, ¿no? Pero tenemos que buscar siempre estos puntos de significación. O sea, nosotros le estamos hablando a alguien y siempre tenemos que pensar en ese alguien para poder también desarrollar como los procesos. Bueno, el tipo de interacción y la experiencia que se está sugiriendo. En todo proceso digital se están buscando, o sea, en este término como de o aplicaciones voy a poner otro ejemplo como realidad aumentada, ¿no? O sea, se busca utilizar la tecnología para vivir experiencias distintas, que era como el ejemplo que les ponía de visitar el Museo de París y hay búsquedas de experiencias que no necesariamente son físicas, ¿no? Esa, digamos, que también es una cualidad de las nuevas tecnologías, o sea, es generar experiencias a partir de la no experiencia física, sino más virtual y mental, ¿no?, si pudiéramos decirlo de esa manera. Entonces, bueno, ¿qué hora tienen por ahí? Porque sí estamos como un poco, o sea, la idea de esto era hacerlo ahorita, pero creo que estamos un poco, ok, entonces bueno, igual estos se los vamos a, no sé si, cómo quieren que se los pasemos, si por correo, se lo dejamos aquí a Melissa y Melissa se los envía, digo a Caro, se lo enviamos a Caro y Caro se los envía toda la presentación, pues para que tengan la referencia de estas preguntas. Como les dijimos desde el principio, este es un tema que no está definido, no tiene verdades absolutas porque estamos en una construcción en todos los ámbitos, desde la parte programática, o sea, el hecho de crear como nuevas cosas implica siempre un reto para los programadores, cualquier aplicación, cualquier experimento. Muchos artistas están también explorando esta cuestión de la realidad aumentada, ¿no?, de la sincronía a partir de sensores. O sea, hay muchas cosas, por eso digo que a veces primero tendría, o sea, como la invitación es, ¿qué quisiera yo que pasara? Y en función de eso, ¿qué mecanismos podemos usar para llegar a esa exploración, ¿no?, a esa experiencia? Entonces, bueno, pues sí, vamos a dar esto se los vamos a pasar para que la invitación es que lo puedan hacer en sus centros de trabajo y lo hacemos por grupos, la pregunta que nos había sugerido hace rato.
Aquí ya hemos abordado como varias cosas que tienen que ver con el asunto de la tecnología, que tiene que ver con los niveles de interactividad, que tiene que ver con las experiencias que se buscan, que es lo que les digo, al final también es un asunto se buscan experiencias no así específicamente físicas, ¿no? Entonces, un poco en función de lo que escucharon y de lo que hemos estado ahorita así muy breve, yo sé que a veces el tiempo nos come un poco, pero así como están por equipos, hagan pequeños grupos de 5, así ya donde están, y planteando esta pregunta, ¿no?, que está ahí, ¿qué son? O sea, ¿qué son y para qué sirven? O sea, en función de lo que ustedes han visto, de lo que hablaron en la clase anterior, de lo que medio pudimos sondear hoy, ¿qué son y para qué sirven? Y si son un medio o son un fin en sí mismas, las nuevas tecnologías. Si quieren, antes de arrancar, nada más hagamos una lluvia de ideas de qué nuevas tecnologías conocen. Nada más así, de lo que entienden por nuevas tecnologías. Por aquí una lluvia de ideas. Una nueva tecnología es relativa. ¿Para quién es nueva? Algunos autores dicen, por ejemplo, que un teléfono puede ser una nueva tecnología para un pueblo que ha estado aislado durante mucho tiempo. Las nuevas tecnologías además existen en todos los ámbitos del desarrollo humano. Hay nuevas tecnologías en la biología, en la industria, en la investigación biomédica. En realidad, en cualquier cosa hay nuevas tecnologías, pero entonces sí precisar este tema de que una nueva tecnología no es el término adecuado para referirse a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Pero les digo que sigue siendo un tema al final que está generando todavía como muchas polémicas y que se sigue, ¿no?, como que se sigue redefiniendo, porque al final como que ahorita es tecnologías de la comunicación y de la información, que son las TICs, ¿no? Entonces, bueno, esas como herramientas, ¿no?, que estamos trabajando, y bien, pues sí, nueva tecnología para quién es como esa la pregunta. Pero bueno, si lo trasladamos a las tecnologías de comunicación e información, y para aquellos que también puede ser para ellos una nueva tecnología en el uso y la práctica, ¿cuáles conocen? Bueno, solamente decía que para mí se me hace muy interesante la realidad aumentada. Hay nuevas aplicaciones que la ocupan y que a mí se me haría interesantísimo que los museos, las salas como esta, me refiero, que no necesariamente son museos en sí, pero que tienen una exposición, pudiera entender, ¿no? Yo creo que sí va por ahí la cuestión, desde mi punto de vista, obviamente. Realidad aumentada. ¿Qué más? ¿Qué otras tecnologías que hayan podido explorar o que hayan visto, que hayan escuchado? Bueno, no sé cómo se llama esa aplicación, pero vi alguna vez que pueden escanear, por ejemplo, las pirámides e ir viendo los pasos o los niveles de construcción que tiene, ¿no? Se puede ir entonces viendo cuáles fueron sus pasos. Ok. Escáner láser, un sistema que parte de la tecnología, y en Teotihuacán están aplicando los arqueólogos, caso Templo de la Serpiente Emplumada, sistemas de ese tipo, y que han expuesto ya una información bastante amplia, por citar un ejemplo. Otro que sería también dentro de las visitas guiadas, que bueno, es como estos recorridos que he visto que puedes hacer en la PC, ¿no?, y que es por la sala, pero he visto otros solo por internet que se hace a través de Google Glass, que te pones los lentes y entonces vas haciendo el recorrido, pero lo que te permite es ir seleccionando. Yo quiero hacer mi recorrido solo en obras de determinado artista, entonces vas recorriendo el museo y te va mandando alertas cuando estás frente a una obra y te puedes pedir la información, ¿no?, de lo que estás observando. Más elementos para responder la pregunta de para qué sirven. ¿Quién más? ¿Alguna más que conozcan? Sí. Que la SEP hace unos años sacó unos interactivos que se llaman objetos digitales de aprendizaje, que igual están en la plataforma de la SEP y que son herramientas para docentes de nivel primaria y secundaria para las diferentes materias. Hay de español, matemáticas, biología, música. Y bueno, yo considero que
el nivel de interactividad que tienen estos objetos es muy elemental, porque ese es como otro tema que igual se puede abrir para el seminario, porque pues el hecho de solamente apretar un botón y causar la reacción de la máquina no significa que estés realmente cubriendo como los objetivos. Entonces, en ese sentido era como un muñequito que te dice, ay, la historia no sé qué, y aprieta este botón y se despliega un Word enorme en donde te explican el fenómeno a tratar, pero eso pues no es interactividad desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, pues bueno, son elementos que van abriendo como la puerta para que los maestros o las personas que nos dedicamos a la educación vayamos pues teniendo un diálogo más horizontal con los alumnos, porque pues así es la novedad en estos tiempos. Sin embargo, creo que sí cabe plantearse como pues el nivel de complejidad que uno puede tener con niños que ya nacieron, entre comillas, con todas estas habilidades que a nosotros todavía nos cuestan un poquito de trabajo. ¿Alguien más? Acá, por favor. Mira, las tecnologías, yo sí le quitaría lo nuevo. Si las tecnologías sirven para comunicar una experiencia, un conocimiento, sea nueva o vieja. Una tecnología no sabes qué actitud va a tener un niño que está acostumbrado al touch ante una bola de engranes o una bobina de Tesla. Puede ser una experiencia verdaderamente mágica, ¿no? Cuando a nosotros nos maravillaba el internet, tal vez a ellos les maraville el estar enfrente del plasma. Sí, yo diría tecnologías, quitaría el nuevo. Y ahora, ¿para qué sirve? Yo creo que sirve para democratizar el conocimiento, sea de una forma u otra. Lo que termina haciendo es poner a disposición del gran público las experiencias educativas, independientemente si es para niños o para adultos, ¿no? Es otra cosa que también quitaría, ¿no? Que la experiencia educativa es solamente para infantes, con un límite de edad y caducidad, cuando los adultos creo, aquí espero que estén de acuerdo, que seguimos aprendiendo y siempre. ¿Todas las tecnologías serían para aprender? ¿Se usan para aprender? Pregunta. Sí, porque finalmente aprendes a facilitarte la vida con, por ejemplo, las aplicaciones hay muchas que una vez que aprendiste a utilizar, ahora viene que con esa aplicación facilitas tu proceso de vida, ¿no? Entonces, sí, claro, sí, aprendiste desde bajarla, abrirla y jugar con ella. Ese es un proceso de aprendizaje pequeño, pero aprendiste. Nadie, a ver. Sí, la pregunta sería más bien como, ¿la finalidad de la tecnología es el aprendizaje? Esa es la pregunta, gracias. Bueno, yo creo que no necesariamente, a lo mejor como en esta que dices, la finalidad de la tecnología no era el aprendizaje, sí se dio porque tuviste que aprender a utilizarla. Pero yo, por ejemplo, sí uso la tecnología para no tener que aprender cosas, como cuando uso el GPS, y entonces no me aprendo el camino y lo que hago es que dejo que la tecnología me guíe, aunque tuve que aprender a usar el GPS para poder hacer esto. Sí, aprendí, ¿no? Bueno, precisamente esa era la cuestión cuando le preguntaba, le decía yo que si aprendiste. Sí, porque aprendí a bajarla, bueno, pero eso es como comprar un cassette o un disco. Eso no te hace cantante. ¿Me explico? O sea, tienes la herramienta, pero eso no te hace conocedor del tema. Perdón, Bien, ya se empieza como a abrir así más como los elementos para poder construir aquí, para poder responder estas preguntas. Entonces vamos a darnos 10 minutitos, sepárense por equipos de 5 así como están y tratemos de responder a estas preguntas que están con lo que ya han estado escuchando, ¿no? Entonces, a ver, así, grupos de 5 y tratamos de dar respuesta a la pregunta.
Entonces, la invitación es a que vamos a ir escuchando, les pedimos que sean como lo más concretos posibles, qué se estaba debatiendo, de cómo les fue en cada mesa, porque concluir va a estar muy complicado. Entonces, y además porque el tiempo ya nos está comiendo un poco. Entonces empezamos con esta mesa, escuchamos, y lo que les voy a pedir, por favor, es que escuchemos muy bien lo que están diciendo para que lo que digamos, si se repite, ya no lo comentemos. Que nos vayamos a aquello que se haya debatido en cada mesa, pero que no se haya dicho antes. Entonces, empezamos por acá. Bueno, aquí comentábamos en sí las tecnologías, qué función es la que podrían cumplir. Decíamos que esencialmente son de auxilio a ayudarnos a hacer algo mejor, o sea, de desarrollar procesos en donde uno puede hacer algo más fácil, simplificar. Pero un punto que decíamos que es muy importante es con relación a si son un medio o una finalidad. Decíamos que más bien son un medio, porque lo que se ve en este tiempo es que hay mucha estimulación a través de distintos elementos, o sea, como que hay una manera más sensorial de relacionarse con las cosas. Y comentábamos que siempre y cuando sean usados estos medios como estos instrumentos de apoyo, pues son de mucha utilidad, pero si en un momento dado se trata de sustituir procesos mentales, entonces en ese caso pues no nos están permitiendo lo que se decía, el aprendizaje, porque eso no puede ser sustituido. Si los usamos como apoyo y como medio para desarrollar distintas formas de acercamiento a las cosas, muy bien, pero si es sustituir estos procesos, entonces sí, no están operando para lo que más nos podrían apoyar. Bien, muchas gracias. Siguiente equipo. Bueno, nosotros estábamos comentando que las TIC son prótesis de los sentidos del hombre, que se utilizan para potenciar la vista, para potenciar el oído, en la actualidad ya para potenciar el olfato y el gusto, con estas aplicaciones nuevas que hay con sensores que permiten detectar olores y sabores, y que por ello mismo, bueno, sirven muchísimo para aprender, para trabajar, para estudiar, para desarrollarse en la vida humana, pero que también pueden convertirse no en una herramienta para potenciar esos sentidos, sino que se pueden convertir en un fin en sí mismo, y entonces en esta otra versión limitar también la capacidad del hombre para comunicarse. Cuando uno ve una mesa en un restaurante en donde el papá, la mamá y los hijos no están entre ellos, sino que están comunicándose aparentemente con otras personas, no están utilizando las herramientas como herramientas, sino que se convierten en un fin en sí mismas, ¿no? Y esto también nos llevó a tratar de dilucidar lo que es la interactividad. Por eso es bien importante tener claro que nosotros hablamos de interactividad no nada más en una escala del 1 al 10, o no decir, es que es una buena interactividad o una mediana o una regular, sino que tenemos que considerar que la interactividad es o mecánica, como la que tenemos con un cajero automático para sacarle dinero, o es cognoscitiva, que me permite a mí tomar cierta información significativa para lo que yo necesito, tomar también parte de lo que sé y poder construir algo distinto, algo nuevo, que no está ni en la máquina ni en mí mismo. Y que, bueno, ese es el tipo de interactividad que nosotros quisiéramos para el trabajo que estamos realizando. Digamos, son así como ideas muy sueltas, ¿no? Ideas muy sueltas, pero que al final nos ayudan a ampliar como, ¿no?, los referentes y la construcción pues de los temas. Bueno, nosotros llegamos a la conclusión que las tecnologías realmente son una herramienta, un instrumento que te va a llevar a cabo ya sea un proceso, un trabajo, una actividad. ¿Lo utilizas o no? Es tu decisión. Y entonces sobre eso vas desprendiendo y vas actualizándote, vas jalando, vas tomando lo que necesitas, lo vas utilizando. Que si son un medio o un fin, caímos en la conclusión de que son un medio. Un medio realmente que te lleva a un fin, que a lo mejor no es inmediato,
realmente, pero que te va llevando paso a paso. Eso es. Aquí abordamos varios tópicos. Uno, más que ver si es un medio o un fin, vemos que cada discurso necesita ser subido a un medio para ser entendido. Si es fin o demás, yo creo que no es algo que aquí se tenga que discutir, ¿no? Lo que cada discurso hay que buscarle su medio para que llegue. Ahora, otra cosa que estuvimos discutiendo es características, ya no del app, sino de los usuarios, como puede ser dotarlos de una ubicuidad, pluralidad de personalidades, disponibilidades de información, y todo esto yo creo que lo que sería importante cuestionar es como para qué. Ahora, sí, la responsabilidad de usarlo, ¿para qué? Otra cosa de lo que estuvimos comentando es de lo comercial. Si hay, como lo vimos en esta experiencia, si hay o no red y apps, es porque hay un patrocinador. Nos guste o no, hay 35 millones de smartphones, ya sea conectados por Wi-Fi o por datos, y 20 millones están en manos de gente de menos de 30 años. O sea, sí. No, o sea, pues sí, es un hecho, ¿no? Y más que nada, el para qué son y demás, yo creo que hay que ver el fin de usarlas. Sí, es lo que aquí discutimos. Sencillitos. Nosotros concluimos que son un medio o herramienta para llegar a un fin que, al igual que el ser humano, tiene limitantes. Son facilitadores de la vida cotidiana que economizan tiempo, aunque automatizan el aprendizaje. Ellas muy concretitas. Por acá, ¿cuál era el equipo de este lado? Bueno, nosotros decíamos que las nuevas tecnologías son una herramienta que facilita alguna tarea y que son un medio para algún fin que puede ser comunicar, informar, educar, entretener también. Pero ya acabé. Bueno, nosotros también creemos que las aplicaciones son una herramienta, pero creo que lo que un poco diferenciamos tantito es que las herramientas, dependiendo del objetivo con el que se creen, van a ser el medio o el fin. Hay aplicaciones que tienen un fin muy específico y sí te simplifican los procesos de aprendizaje y a lo mejor no hay ninguna bronca. Yo les ponía el ejemplo de una aplicación que saca la propina y yo no soy buena en matemáticas, con eso resuelvo, como comentaban, como mi prótesis o mi falta de pericia en dividir, sumar y lo demás. Y en otras que sí son un medio de aprendizaje o son un medio para llegar a algún lado o lo que sea, ¿no? Lo que sí comentamos muy específico en museos es que si un museo crea una aplicación como un fin, ahí hay un peligro como muy grande, porque entonces se pierde entonces ¿para qué tener un museo si podemos tener todo en digital, ¿no? Hacías la pregunta de qué padre ahorita poder estar en la Capilla Sixtina digitalmente. Sí hay gente que a lo mejor no tendríamos los recursos para ir, pero en el caso de México, si sustituimos con una aplicación la experiencia del museo, pues sí estamos acabados. Ahí sí tendríamos que usar la aplicación como un medio para comunicar, para transmitir ideas que muchas veces no pueden estar, pero no para sustituir la experiencia. Ya fue un poco lo que comentamos aquí.
Pues dijiste que no repitiéramos, creo que estamos de acuerdo, que son herramientas para aprender. Y en lo del medio también estábamos, si es un medio o un fin, estábamos discutiendo que depende mucho del objetivo, es muy importante el objetivo. Poníamos de ejemplo, el museo tiene una visita virtual, ¿sí? Nosotros lo dimos para dar a conocer, pero a lo mejor el chico que entra a ver, que le encargan que vaya al museo, entra a la visita virtual y ya fue un fin, ¿sí? Entonces hay que avanzar mucho, muy bien los objetivos a la hora de realizar estas actividades. Bueno, nosotros también profundizamos en lo mismo, en la importancia de la tecnología con un objetivo, que hay un desarrollo muy profundo, un trabajo muy profundo, más si es educativo, para que exista una herramienta de TIC, ¿no? Y que esa herramienta de TIC va a modificar la forma en que nos relacionamos unos con otros y la puede potencializar, ¿no? Y democratizar, como comentaba el compañero. Y, ¿qué más? Sí, y que, bueno, por ejemplo, la app como un ejercicio, lo vimos como un ejercicio, pero que puede integrarse dentro de un proceso mucho más amplio, ¿no? Y más profundo para que pueda ser educativo, porque coincidimos en que la tecnología puede tener solamente igualmente un fin, pero nosotros como museos o como espacios de educación no formal sí buscamos una experiencia. Bueno, igual coincidimos en que son un medio y bueno, aquí marcamos como algunas cuestiones tanto positivas como negativas. Una positiva es la capacidad que nos dan para brindar información que no es necesariamente lineal. Y ponían el ejemplo de elaboración de líneas del tiempo que nos hicieran ver las diferentes dimensiones en el espacio que se pueden dar en algún periodo de la historia, hablando de museos de historia. Un aspecto, pues, quizá negativo, podría ser que para evitar que estos dispositivos se conviertan como en un arma de doble filo, en el que estamos generando seres un poco como, bueno, muy en su teléfono, muy en su tableta y como aislada del mundo, pues sí se necesita un mediador humano finalmente para poder lograr los objetivos. Es decir que si bien se crearon para ser autónomos, siempre está este otro problema, ¿no? Que es pues que la gente no aprenda a utilizarlos para los medios para los que fueron creados. Un aspecto positivo y pues muy benéfico para todos es que son grandes contenedores de información en espacios reducidos y que nos pueden ayudar a trabajar con mucha gente y pues que rompen la barrera del tiempo y el espacio, pero también por otro lado segregan, no nada más físicamente, sino pues también no todo el mundo tiene acceso a estas nuevas a estas tecnologías de la información. Ya habíamos quedado en quitarle la palabra nuevas. Entonces, pues económicamente son segregantes, pero también muchas personas no están familiarizadas con ellos, no lo saben utilizar. Entonces, para unos pueden ser maravillosas y excelentes, pero para otras personas no pueden ser, no lo son. Y pues no sé si tengan otro comentario. Pues nada más. Bueno, pues creo que estamos ya rebasando la hora por 7 minutos, ya casi ya nos vamos. Pero un poco, y yo creo que al final es esta, o sea, lo que nuestra intención, digamos, de este proceso hoy era justamente que pudiéramos llevarnos esta certeza de tenemos que saber qué queremos y en función de eso evaluar qué plataforma, qué tecnología nos va a ayudar a enriquecer la experiencia, no a sustituirla, ¿no? Sino realmente cómo nos puede, porque como son unas herramientas, cómo podemos encontrar en las tecnologías aquellas que nos permitan hacer de la experiencia que sea más significativa, ¿no? Que realmente sea como mucho más
pues, ¿no? Como en esta parte como sensitiva, mencionaban cómo al final ya hay otros elementos que se están empezando a usar, como los sensores, ¿no? Que era lo que decíamos también de repente, cómo esto nos puede a lo mejor modificar esa experiencia que podría parecer a lo mejor algo un poco más plano, bueno, cómo se convierte en una cosa, ¿no? Distinta, donde además motiva a querer regresar, ¿no? O sea, también cómo vamos generando también estas sí, pues haciendo uso de estas aplicaciones, estas herramientas más bien, ¿no? Estas plataformas. Y sí empezar, y sí asumir que son medios, nosotros no, o sea, desde donde está cada uno trabajando en su espacio, no, y me parece que en general las aplicaciones no buscarían, en este caso de las aplicaciones, ser un fin en sí mismo, sino realmente generar una experiencia, abrir un referente distinto. Cada uno al final, por ejemplo, el asunto aquí de literatura o de geometría musical, pues al final abre la posibilidad de explorar algo, ¿no? A lo mejor no se busca como sí, que convertirlos en músicos solo por usar una aplicación, ¿no? O convertirlos en escritores, pero permite una exploración de una manera, ¿no? Como a lo mejor, como decían, más divertida, lúdica, lo que mencionaron aquí, que puede enriquecer a lo mejor un taller de creación literaria, puede enriquecer un taller sobre música, podría enriquecer, pero no en sí mismo, ¿no? O sea, siempre sí apelar también pues como a estas otras mecánicas, ¿no? Que pues se pueden generar en la cotidianidad y en presencia física. Y bueno, sí, después de todo esto, lo que tratamos de hacer ahora fue compartirles un poco los pasos que nosotros seguimos a la hora de conceptualizar, y justo porque lo que pensamos es, nosotros no somos programadores, nosotros no somos desarrolladores, nosotros no somos diseñadores gráficos, bueno, en el caso de nosotras, y en el caso de ustedes, tal vez tampoco desarrollan esa función, pero ¿qué sí podemos hacer en esta construcción? Lo que sí podemos hacer es conceptualizar, lo que sí podemos hacer es tener claro el objetivo, lo que sí podemos hacer, o sea, ¿qué sí podemos hacer? Es esta parte, todo esto que está detrás del desarrollo de una aplicación, del desarrollo de una plataforma web, del desarrollo de un micrositio, o sea, de todo esto, nosotros intervenimos en esta parte de conceptualización, todos nosotros. Dicen, a veces por recursos, a lo mejor no hay recursos, sí, el recurso, nos hemos topado con aplicaciones de verdad ultra baratas, también existen las ultra caras. No es un asunto a lo mejor no siempre es un asunto de recursos, sino más bien es un asunto de diseño y conceptualización. ¿Qué queremos y para dónde vamos? ¿De qué quiero hablar? O sea, ¿qué es lo que quiero decir? No es que vaya yo a transformar el museo ahora en una aplicación, no, o sea, no necesariamente. De todo lo que se ve en el museo, ¿cuál es el concepto, la palabra clave que quiero desarrollar? A partir de esa palabra genero todo un proyecto. Otra, el tipo de contenido, ¿para qué quiero hacerlo? Informar, jugar, ¿es lúdico, es didáctico? ¿Hacia dónde voy? Todas estas preguntas que les compartimos, ¿a quién le voy a hablar? Lo que decían, ¿es para público en general? Sí, puede ser para público en general, que la palabra público en general no existe. Más bien, lo que yo quiero es dirigirme a un público específico. Yo me voy a dirigir a niños de primera infancia, me voy a dirigir a niños de preescolar, a niños de secundaria, a niñas y niños de primaria. Eso lo debo tener muy, muy claro. Que otros puedan acceder a ese contenido es otra cosa, pero yo, porque yo estoy desarrollando el contenido y tengo claro cuál es mi público, hacia ese público yo tengo que desarrollar mi proyecto. Sí, y pensaba un poco también, hay varias aplicaciones que también se tratan justamente de estar en contacto con el exterior e irla almacenando o llenando a partir de información que encuentras afuera para poder como construir. Pienso un poco a lo mejor una aplicación del recorrido del museo donde justamente se trata de que vayas descubriendo cosas en lo concreto dentro del museo para después como ir como si fuera como una… Sí, ¿no? Como un álbum de notas, y entonces eso, lo que justamente vivas en el museo es lo que va alimentando la aplicación y se puede convertir en una red. O sea, como que las posibilidades, que era lo que les decía, pues son bien diversas y si lo vemos como una herramienta, pues ayuda como mucho también a
a esas como, ¿no? Como Sí, esos, como unas definir como realmente qué quisiéramos, porque sí da como muchas posibilidades también, no solo en sí tiene que ser en un espacio virtual, ¿no? Sino cómo se mezcla esta parte de virtual con lo real. Y hay aplicaciones, hay plataformas, hay páginas web que están justo en esta creación de comunidad, ¿no? O sea, están afuera y están adentro. Y ¿qué tipo de interacción, no? Es justo como esta parte, si es solamente una experiencia del sujeto o va a estar en contacto con otros sujetos que a lo mejor posiblemente nunca se conozcan, pero están generando comunidad desde ahí. Otra pregunta que estaba en el ejercicio anterior, ¿qué tipo de procesos mentales genera? O sea, ¿a quién me estoy dirigiendo? ¿Qué tipo de procesos mentales estoy desarrollando? Mi objetivo no puede ser que aprendan algo. El aprendizaje nosotros no lo podemos medir. Nosotros podemos enseñar algo, mostrar algo. El aprendizaje va muchísimo más allá de cualquier prueba que se pueda generar. O sea, ese no es de nosotros, no puede ser ese nuestro objetivo. Más bien nuestro objetivo, una parte de nuestros objetivos puede ser mostrar algo, compartir algo. La experiencia, ¿qué experiencias se proponen? Esa interacción se espera que sea de inmediata o paulatina. ¿Cuál es la proyección de mi proyecto? ¿No? ¿Cuál es la proyección de la aplicación, de la página web, de lo que vaya yo a desarrollar? Y bueno, pues a partir de esto es que ustedes puedan desarrollar un proyecto y háganse muchas preguntas, todas las preguntas. Nosotros no trajimos respuestas porque en realidad nosotros construimos a partir de las preguntas. Dice un filósofo que a la hora de que generamos preguntas es porque ya estamos desarrollando una posible respuesta. Entonces, más bien lo que hacemos siempre es generar preguntas. Genérense todas las preguntas habidas y por haber. Las aplicaciones, como lo vieron, es una forma de TIC. Hay muchísimas formas, pero en la medida en que ustedes tengan claro esto, en ese sentido van a poder decidir qué tipo de tecnología es la que van a ocupar. Y no se limiten tanto por el presupuesto, de verdad hay cosas que hemos visto que se pueden desarrollar con muy poco presupuesto. Y pues bueno, pues muchas gracias. Pues agradecemos la presencia de Mónica y de Daena. Vemos un poco que se empieza a formular ya las posibilidades, se empieza ahí a asomarse un poco las posibilidades de cómo empezar a trabajar todo esto, al mismo tiempo que sigue la discusión, la construcción de conceptos, sobre todo esta cuestión de la interactividad. Y bueno, pues agradezco en verdad su presencia, agradezco al Castillo de Chapultepec, al Museo Nacional de Historia, a Melissa Lara, que fue nuestra anfitriona el día de hoy, a Carolina Carreño, que siempre lleva este proyecto de manera, le da el seguimiento muy puntual, y bueno, a todos ustedes y a quien participó en todo esto, muchísimas gracias, y les extendemos un reconocimiento a nuestras ponentes que vienen por amor al arte.